Nombre de Jesús, amén y amén. Recibimos la palabra de nuestro Dios con un fuerte aplauso y así queda nuestro pastor con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Bendito es el nombre de Dios. Damos gracias a Dios que nos permite un día más estar en este lugar, la casa de adoración a nuestro Padre Celestial. Sabemos que los días jueves, amados hermanos, es culto ¿de qué? De enseñanza. Y estamos estudiando las características del carácter de Cristo y por ende las características que nosotros tendríamos que tener siendo hijos de Dios. Y nos basamos en una lista de requisitos que Pablo le dice tanto a Timoteo como a Tito que tienen que tener los obispos. Y miramos, amados hermanos, muchas características. Y la última que vimos el jueves pasado era acerca de la justicia, que Dios nos manda a nosotros a ser justos. Y ahora como tema de esta noche, Dios nos manda ahora a un concepto que muchas veces lo transversamos, no lo entendemos, lo confundimos y muchas veces hasta tenemos miedo cuando se habla de esta palabra. Y es que Dios nos manda a nosotros, o es una de las características que tenemos que tener como cristianos, que tenemos que ser santos. Y si alguno se llama santo, bendito sea el Señor, ya la hizo, pero no de nombre, sino que tenemos que ser santos por nuestros hechos. Entonces vamos a descubrir a la luz de la palabra a qué se refiere la Biblia cuando dice santo. Y mire que es interesante estudiar esto, hermano, porque muchas veces, es que ya se la tira de santo. Y la verdad que somos santos. Claro que sí. Una cosa es que seamos santos, santificados, y otra cosa es que seamos perfectos. A veces la gente confunde los términos, pero hoy vamos a poner muy, muy en claro respecto a lo que es la palabra santo, no la santidad, sino santo, a que Dios nos llama o nos incita por medio de su palabra, que usted y yo tenemos que ser santos. Si usted mira en los encabezados, en los primeros 4 evangelios, a Pedro, en el caso de Mateo, en el caso de Lucas, en el caso de Marcos, en el caso de Juan, se le dice santo. Pero no porque él es santo, como ahora le llaman santo a alguien y le acreditan poderes que efectivamente no tiene, sino que es santidad respecto a aquellos que justificados y santificados por la sangre del Cordero de Dios. Acompáñenme entonces para comenzar el tema de esta noche, hablando a lo que es la santidad. El libro vamos a empezar en Tesalonicenses. Hay muchas citas, pero vamos a empezar en Tesalonicenses capítulo 5. De ahí nos vamos a agarrar para poder exponer un poco respecto a lo que es ser santo conforme a la palabra del Señor. Recuerde que 3 veces santos es Cristo, Jesús. Usted y yo todavía no lo somos. Va a haber un tiempo que vamos a alcanzar esa santidad, pero por ahorita, tranquilo, no corra ni se desespere. Entonces, amado hermano, el tema de hoy, ¿cuál es? El concepto santo. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere? ¿Cuándo se adquirirá? ¿Cómo es que a veces nos confundimos? ¿Por qué tenemos miedo de mencionar esta palabra? ¿Por qué a veces la gente transversa y confunde santo con perfecto y confunde la santidad total con la parcial? Todo eso lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra en cuanto el tiempo nos alcance. Por eso cantamos poco para poder avanzar en lo que es la enseñanza. En una hora completa pues algo tenemos que aprender. Primer libro de Tesalonicenses, ¿lo tiene? Tesalonicenses está después de Colosenses. Colosenses está después de después de Filipenses. Filipenses después de Efesios. Primera de Tesalonicenses está precisamente antes de segunda de Tesalonicenses. ¿Verdad que ahí no se pierde, ¿verdad? De ahí sigue Timoteo. Timoteo ya comienza las cartas personales que le mandó Pablo a Timoteo. Después de Timoteo viene segunda Timoteo. Luego viene el libro más largo de la Biblia, Tito.
3, 4 letras. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Primer libro o primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, leemos la palabra del Señor, tal como está escrita. La iglesia dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestemos a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para todos. Mirad que ninguno pague a otro por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios, escuche esto, de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irrepresiblemente para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Puede tomar asiento. Mírese que en este último, en el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que todavía no, pero va a haber un tiempo en que vamos a ser santificados por completo. Pero luego le dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles. O sea que nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu todavía no están santificados, sino que tenemos que ser irreprensibles. O sea, andar lo más en orden posible. Y aquí, si miró la parte de atrás, si prestó atención a los primeros 9 versículos, hay una lista de requisitos que nosotros como cristianos tenemos que alcanzar. Conforme nosotros nos apegamos, conforme nosotros entendemos y nos vamos acercando más a la vida conforme Dios la quiere, basando su palabra, entonces vamos ascendiendo en esta santidad que es progresiva. Somos santificados por Cristo desde el momento que le reconocemos. Por eso dice la Biblia que las cosas del Espíritu, la gente que está en la carne no lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque hay una santidad espiritual que todavía no la han vivido, no la han experimentado. Eso se experimenta aquí, dentro de la iglesia, cuando nosotros reconocemos de que Cristo es nuestro único Salvador y tenemos un encuentro con Él. Entonces se nos empiezan a revelar cosas. Por eso es muy necesario de que el hecho, por ejemplo, Leví tiene 5 añitos, el hecho de que Leví venga con nosotros a la iglesia desde esta edad, y Dios mediante nos permita estar de aquí unos 20 años aquí. Leví no es cristiano porque lo traemos a la iglesia, o porque se hizo un estilo de vida llevar las normas que pongamos nosotros en casa, sino que Leví va a ser realmente cristiano cuando él tenga un encuentro personal con Dios. Hay gente que de pequeño lo trajeron a la iglesia, tienen 20, 30 años ya de edad, ya viejo, con mujer, con hijos, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. No saben lo que es estar bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces ellos tuvieron una vida monótona, que los estuvieron trayendo todos los días a la iglesia. No son malcriados, conocen de Biblia, de vez en cuando oran, de vez en cuando ayunan, pero nunca han tenido un encuentro cercano con Dios. Entonces es que esta persona, hay muchas cosas que todavía no se le van a revelar, porque para que se revele algo hay que tener cierto nivel de intimidad con Dios. Por eso usted mira, los discípulos eran 12 y no todos tuvieron el mismo alcance. Para empezar, no todos escribieron.
Lo que se le reveló a Juan no se le revela a ningún otro. Lo que se le reveló a Pedro, por ejemplo, es muy fuerte. Pero ¿y los demás? Lucas, Marcos, los demás, ¿qué pasó con ellos? Si usted mira, los más cercanos eran ellos, los Boanerges, Jacobo y Juan. Cristo le puso por sobrenombre los Boanerges, los hijos del trueno. Eran hombres sometidos. Cuando va al monte de la transfiguración, en el libro de Mateo, no van los 12 discípulos, solamente lleva 3. Lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, nada más a 3. Y se les revela del estado natural al estado sobrenatural. Y entonces Pedro le dijo, esto está bueno. Apareció, dice la Biblia, Elías, y apareció Moisés, y él dijo, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Pedro entendió lo que era estar bajo la presencia soberana de Dios y no quería moverse. Entonces a estos 3 hay cosas que impactaron en ellos. Más adelante vemos los diáconos. ¿Y cómo es posible que diáconos tuvieron una mejor trayectoria que ciertos discípulos? A causa de que estos realmente tuvieron un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Y aún más aún, viene otro que no fue discípulo, que no fue diácono, sino que era un enemigo de la iglesia, llamado Saulo de Tarso. Y Saulo va para Damasco en contra de los cristianos, y Dios se le revela, y aquel asesino, aquel hombre que estaba en contra del evangelio, tiene un encuentro sobrenatural con Dios y cambia su vida para siempre. Y llegó más allá que casi todos los discípulos, a pura revelación de parte de Dios. Entonces, amado hermano, para que alguien entienda lo que vamos a hablar hoy, tiene que tener un concepto básico de lo que es estar emergido en la presencia de Dios. Tiene que haber entregado su vida a Cristo como realmente tiene que ser. No simplemente congregarse porque de pequeño me han traído a la iglesia, sino que congregarse con libre albedrío, que está consciente de lo bueno y lo malo, pero ha propuesto en su corazón, al igual que Daniel, mantenerse firme y erguido en los caminos del Señor. Entonces, para esta gente, amado hermano, viene este concepto que la Biblia nos llama santo. Por esa santidad espiritual, porque hemos entendido, amado hermano, y ya tenemos un razonamiento diferente. Ya no pensamos como Vicente, que va a poner toda la gente. Tenemos un discernimiento de parte de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada de Él. Ya cuando somos templo y morada de su Santo Espíritu, por ende, somos llamados santos a un nivel. Pero esto es algo progresivo. La santidad dada por la misericordia cuando nos acercamos, y la santidad que va creciendo conforme vamos dejando costumbres, mañas, prejuicios, tantas cosas que vamos dejando atrás. Porque si hay algo que somos buenos, pero buenísimos, es para que nos pegue lo malo. Mire, hermano, el ser humano es tan bueno para que se nos pegue lo malo. Si porque está lloviendo no fue el lunes, perdón, no fue el martes, no fue el jueves, no fue el viernes, no fue el domingo a la iglesia, créame que el martes de la otra semana, si se descuida un poquito, no viene. Porque nos acostumbramos a lo malo ligerito. Ya lo tenemos por tendencia el ser humano. A lo malo nos acostumbramos, pero de una. No ocupamos mucho. Yo siempre lo he puesto de ejemplo y le puedo preguntar a las madres y padres que vemos aquí, alguna vez sentó a su hijo y le digo, mire, pórtese mal, así, así, así. ¿Verdad que ninguno le enseñó a los hijos? ¿Y cómo aprendieron? Porque es algo que ya viene desde que el pecado entró al hombre por medio de un hombre. Ya viene, amado hermano, lo que es la desobediencia. Ya lo traemos nosotros en nuestros corrientes sanguíneos, porque somos hombres, somos carne. Por eso cuando decidimos decir, esto es malo, no lo voy a hacer, y porque me entregué a Cristo, entramos en este grupo que la palabra nos llama santos. No porque seamos santos literalmente, sino porque somos parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos santifica porque es la única manera que podemos servirle. Y es una santificación progresiva. Cada día más, cada día más. Un día va a llegar a su plenitud. ¿Cuándo? Hasta que ya no estemos en carne. Mientras estemos en la carne,
hasta el día que muramos vamos a tener esta lucha. Así que no se preocupe y diga, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera. Mire que yo tengo este carácter, ¿hasta cuándo voy a pelear con él? Hasta que se muera. Es que yo miro que tengo este viejo hasta que se muera, se muere usted, uno de los dos, pero hasta ahí le va a llegar. Pero que esta lucha, amado hermano, es hasta que muramos o Cristo venga, una de dos. Una de dos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que cada cristiano y cada líder está llamado por Dios a vivir una vida santa. Una vida santa. Eso somos llamados nosotros como hombres de Dios, mujeres de Dios, jovencitos de Dios, porque hay ejemplos de jóvenes en la Biblia que se mantuvieron en integridad para Dios. Entonces, el significado bíblico de la palabra santo, santidad posicional, de lo que hablaba. Todos los cristianos somos perfectamente santos a la vista de Dios, por nuestra posición en Cristo. En el Nuevo Testamento se identifica a los creyentes como santos, a pesar de su inmadurez cristiana, como en el caso de los Corintios. Primera de Corintios 1:6. Si usted mira, los corintios tenían más mañas, amado hermano. Y usted, ay hermanos, que en la iglesia hay hermanos así. Lea la Biblia y mire quiénes eran los corintios, estos bárbaros. Eran otro rollo, como decimos literalmente nosotros. Primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice: en la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la vista de Dios, este es el primer principio. Todos aquellos, los que hemos reconocido a Cristo, no por mérito propio, sino por el estar entregados a Cristo, ya Dios nos mira como sus santos. Ahora ve que no es una palabra de tener miedo, de decir, ay Dios mío, no, somos los santos. No como aquellos, pues, los santos de los últimos días, no. Nosotros somos los santos del Señor. ¿Por qué? Por la posición que tenemos en Cristo. Cristo murió en pecado, o mejor dicho, con nuestros pecados, para que nosotros seamos entonces santificados. Si mira Romanos, dice que somos justificados, santificados y reconciliados con el Padre por la muerte de Cristo. Cuando estudiamos Cristología, la clase que vimos los meses pasados, se da cuenta de que el significado de la muerte de Cristo nos convierte a nosotros en santos. Así que le digo, ¿usted se la tira de santo? No, yo soy santo. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz de Calvario por mis pecados. Ahora somos santos por Él. Delante de los ojos de Dios somos santos, aunque delante de los ojos del hombre no. Porque así nos mira Él. Porque tuvimos el libre albedrío. Amado hermano, es que a nadie, ni a usted ni a mí, nos obligan a ser cristianos. O alguien que esté aquí porque lo amenazaron antes de venir, te bajo o te mando. No, ¿verdad? Todos somos cristianos porque creemos. Hemos tenido el principio de decir, me aparto para acercarme a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Entonces ese es el primer punto, la santidad posicional. Porque estamos en Cristo, entonces somos santificados. Y delante de los ojos de Dios somos sus santos. Así de sencillo. Punto número 2, la santidad progresiva práctica. Dice que se refiere a la santidad que se desarrolla y se vive en la conducta humana. Si usted mira en el libro de Timoteo o de Tito, de Timoteo, cualquiera de los dos, la lista de requisitos que se le pide para ser obispo, usted sabe cuál es, ¿verdad? Más o menos se acordará de algunos 5 principios de lo que hemos visto aquí para atrás. Dice amante de lo bueno, justo. ¿Qué más nos dice? No dado al vino,
esposo de una sola mujer, no adúltero, no avaro, no mentiroso, no pendenciero, tanta cosa. Entonces, esta es la santidad progresiva. Se refiere a la santidad que se desarrolla y se vive en la conducta humana, a una santidad que va cada vez más conforme a lo que nosotros vamos poniendo en práctica como humanos. Lo que vamos dejando, lo que estamos dejando de hacer porque estábamos haciendo algo malo, y lo que comenzamos a hacer porque hemos aprendido a hacer las cosas buenas. Yo siempre le he dicho, la Biblia le dice todo lo que es bueno, lo que hay que hacer, y lo que no hay que hacer. Nos perdemos porque queremos. Entonces, amado hermano, esta es la santidad progresiva, que conforme a nosotros vamos buscando la presencia de Dios, vamos como ascendiendo, vamos como que cositas que nos vienen revelando. Yo recuerdo cuando comenzaba en el Evangelio, o mejor dicho, cuando no era cristiano, como muchos tal vez de ustedes, de algunos de los que nos escuchan ahí en las redes también, yo escuchaba a la gente hablar en lengua y yo decía, a saber, no lo sé, yo eso como que no lo creo. Cuando me convertí, fue el problema, que empecé a escuchar y decía yo, dice la Biblia, decía yo en mi mente, ¿verdad?, que todo pecado es perdonado excepto la blasfemia. Mejor me callo y perdóneme, Señor, por si en algún momento yo dudé. Pero cuando yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo, de tanto tener intimidad, de tanto buscar, yo tengo miedo y yo me callo. Yo no quiero decir nada porque tenía miedo de decir algo que no fuera de parte de Dios, y tenía miedo de hacerlo por emoción. Pero recuerdo que fue tanto, como dijo Jeremías, tuve que decir para mí lo que estaba diciendo, aunque no tenía idea de lo que decía. Comenzaba a entrar en un escalón más en lo que era mi vida espiritual. Llegué a un punto donde dije al Señor, la verdad que está bonito esto, pero si yo no sé lo que digo, no le hago gracia. Si me va a dar lengua, le suplico que me den interpretación de lengua. Y comencé a clamar y comencé a clamar, comencé a ayunar, decía el Señor, no es que dude, pero me gustaría saber lo que estoy diciendo, y mejor aún saber lo que otro dice, porque como puede que sí, puede que no. Y recuerdo cuando comenzó Dios a darme esto, entonces ya comencé de un estado casi carnal, o mejor dicho carnal. Cuando me entrego a Cristo, viene sobre mí la santidad posicional, porque estoy en Cristo. Hay santidad sobre nosotros, sobre usted y sobre mí, porque sobre nosotros se derramó la sangre del Cordero en la cruz de Calvario. Ahora de usted y de mí depende escalar más en el camino del Evangelio. De usted y de mí depende, amado hermano, lo que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. El problema de hoy en día es que no clamamos. Somos más buenos para quejarnos, para chambrear, pero no para clamar. Cuando la Biblia dice clama y yo te respondo. Pero a veces alguien dice algo, se va del hermano, escuchó lo que dijo el hermano, a saber por quién lo dijo, ¿verdad? A saber quién será. En vez de irnos de rodillas y decirle al Señor que me revele, que me muestre. Entonces, amado hermano, ya que es una santidad que comienza a desarrollarse más en el Señor. Y yo pues recuerdo, no es que todo el tiempo, pero hay veces que personas comienzan a hablar en lengua y Dios me dice esto y esto y esto, y a veces me dice mentira. Lo que está diciendo no es de Dios, no es en el espíritu, es en la carne, y muchas veces han sido lenguas que son aprendidas, o en otro, el peor de los casos, son demoníacas. Están hablando otra cosa. Recuerdo en cierta ocasión, estoy en un lugar, un hombre va a predicar y ese hombre se calla, porque yo siento en el espíritu, esto se llama, en la Biblia se llama don de ciencia. Yo puedo sentir lo que el hombre está sintiendo y sé por qué el hombre no quiere hablar. Le viene el rema de parte de Dios para hablar en lengua, pero solo dice dos palabras.
Y el hombre se calla porque le da pena. Y yo siento de parte de Dios lo que el hombre está diciendo. Me acerco y le digo, hable, que Dios es el que va a hablar. Y el hombre dice solo 2 palabras. Y estas 2 palabras las repitió un montón de veces. Pero él no tenía idea de qué estaba diciendo. Pero Dios me lo había mostrado a mí. Y cuando yo agarro el micrófono después de él, lo que Dios estaba diciendo por la boca de este hombre es esto y esto. Ya que el hombre comenzó a quebrantarse y dice, Dios mío, yo no sabía. Pero Dios sí sabía. Por eso es necesario que en la iglesia estén activos los dones del Espíritu. Porque imagine que se levante alguien hablando en lengua y que no haya nadie ni siquiera que sepa si es de verdad o de mentira. Como todos andamos en la viva chuleta, decimos amén. Y tal vez nos está diciendo que todos vamos para el infierno. Y nosotros amén. Entonces por eso es necesario. Si usted mira, hay algo que soy muy celoso aquí, que yo no traigo predicadores de otro lado. 2, 3 durante estoy acá. Y tengo otro que yo día lo quiero traer. Yo sé que nos está viendo el hermano Franklin, un amigo evangelista, pero pasa muy ocupado. Y tiene la agenda llena todos estos días. Pero ¿qué pasa? Porque con la ayuda del Señor he aprendido a discernir. Y sé cuando un hombre se para en un altar y lo que está diciendo es verdad o es mentira. Cuando hablan en lenguas hay que tener mucho cuidado. No se emocione cuando alguien habla en lengua. Cuando las lenguas vienen de parte de Dios, usted va a sentir algo en su espíritu si está conectado. Si está viendo los moscarrones en el culto, no va a tener coquilla. Porque hay gente que viene a la iglesia para estar viendo los moscarrones. Solo para estar viendo la adoración y viendo, allá va uno, allá hay otro zancudo. Allá sonó el portón a ver quién viene. Allá llora un niño a ver por qué llora. Allá salta una rana a ver qué tan alto salta. Allá pasa un carro a ver qué color es. Pero vienen a cualquier cosa menos a estar en la presencia de Dios. Pero si usted está sometido en la presencia de Dios, y cuando alguien habla en lenguas, amado hermano, aunque no tenga discernimiento de lengua o interpretación, usted va a sentir que en su espíritu algo se comienza a quebrantar y algo comienza a romperse. Eso viene de Dios. Pero cuando no, hermano, usted va a sentir lo contrario, oposición. Usted va a sentir algo raro. Entonces, en la santidad progresiva vienen todas estas cosas. Conforme nos vamos sometiendo y dejando atrás la pereza, dejando atrás el congregarme cada 8, dejando atrás el no ayunar, dejando atrás el no ofrendar, dejando atrás la mentira, dejando atrás los celos, dejando atrás la contienda, dejando atrás el chambre, dejando atrás tanta cizaña, dejando atrás toda crítica, dejando atrás eso de poner los ojos en los demás, dejando atrás las excusas, amado hermano, y comienzo a someterme a Dios, cosas se van a venir agregando a su ministerio y a su llamado. Hay gente que tiene años de estar sentado en una silla con un potencial tremendo de parte de Dios, pero nunca se han atrevido a dejar atrás aquello que les sirve de tropiezo. Y así, amado hermano, en cierta ocasión nos pusieron una ilustración. Estaba recibiendo una capacitación de Gilly Carver, se llama la compañía, y nos ponían en la presentación un hombre en un yate pero muy hermoso y un hombre en una balsa. Si alguna vez alguien ha remado con balsa alguna vez, con remos, con el remo, hermano, usted comienza a darle para acá, no sabe qué pasa atrás, usted va aquí o si va al revés. Usted solo viendo va para un lado y a la par un hombre en un yate. El hombre que va remando manualmente, obvio, no lleva motor más que sus manos, no sabe lo que está pasando atrás porque él va enfocado para adelante. En cambio, el que lleva el yate, como va con un motor, él va distrayéndose en una cosa, va distrayéndose en otra, va distrayéndose aquí y él cree llevar ventaja sobre el otro. Cuando menos se acuerda, comienza el yate a moverse, se cerrar, y cuando menos se acuerda, el del remo va no lejos, sino distanciado de él, porque había en la marea rocas que solo asomaban una pequeña punta arriba del oleaje, y como el que ve en el yate va distraído, viendo todo lo que pasa alrededor, en cambio el que va remando, como va enfocado hacia adelante y no mira hacia atrás, percibe lo que viene y se aísla. Mas el otro, como va distraído,
solo fue a dar de narices y hasta ahí llegó. Llevaba motor, pero no le sirvió de nada. Así pasa con la gente que tiene un ministerio, que tiene un llamado de parte de Dios. Está distraído en todo y no avanza. Y tiene 20 años de ser cristiano y no avanza. Viene otro que tiene 15 días de haberse convertido a Cristo, pero aquel ayuna, aquel ora, aquel lee la Biblia, llueve, está en la iglesia, no hay luz, está en la iglesia, no le importa cómo sea, pero está en la iglesia. No se desenfoca. Al año este está predicando y el de los 20 años lo está... ¿Y este? ¡Qué barbaridad! El pastor ya le dio privilegio a este. Es decir, ¡qué barbaridad! Yo 20 años y todavía no me he parado en un altar a predicar porque he sido cobarde y negligente. Ese es el problema cuando, amado hermano, nos desenfocamos. Entonces, el crecimiento espiritual, la santidad progresiva, es responsabilidad suya y mía. Cristo nos santifica, pero ya los dones del Espíritu, ya los frutos del Espíritu, ya son responsabilidad nuestra. Es suya y mía la responsabilidad a partir de aquí. No espere de otro, que Dios ya dio lo que iba a dar. ¿Qué más? Que murió a su Hijo. ¿Qué más hizo Cristo? Se murió. Ya más no puede hacer. Ya lo demás nos toca a nosotros. Y cantamos la alabanza. Y lo que ojo no vio, y lo que oído no oyó, la que cantaban y no oímos nada y no miramos nada más que lo que tenemos en las narices. ¿Por qué? Dice la Biblia que lo que ojo no vio y lo que oído no oyó y lo que no ha subido a corazón de hombre es lo que Dios tiene para usted y para mí. Las promesas están dadas. Tenemos nosotros que trabajar por alcanzarlo, como los ascensos en las empresas. Los ascensos en las empresas están los puestos. Y hay operarios que tienen 40 años deseando el puesto que otro en 2 años lo alcanzó. Aquel hizo méritos, aquel se preparó, aquel lo hizo de una buena manera. Se le dio. Los mismos son los dones y los frutos del Espíritu. Tenemos que trabajar por ellos para alcanzarlos. ¿Y cómo? Con esa santidad progresiva. Santidad es ir quitando lo malo, ir quitando lo feo, ir quitando lo que no sirve. ¿Alguna vez alguien ha visto un sistema, pero no como el de las purificadoras, sino que un sistema casero de purificación de agua? Que ponen el agua sucia en un recipiente, luego pasa a poner muchas piedras, ya sale un poco más clara, luego pasa a poner como una grava ya más clara, y luego pasa, y al final sale clarita para consumirse. Un proceso de purificación. Así es la santidad gradual, la que vamos alcanzando. Cada día vamos dejando cosas atrás, cada día vamos dejando cosas atrás, cada día vamos dejando cosas atrás para alcanzar, amados hermanos, lo que el Dios quiere respecto a nosotros. Entonces, vimos el significado bíblico de lo que es la santidad. Santidad perfecta es cuando lleguemos a Cristo en el cielo. Ahí sí, santos, santísimos y resantados. Ahí sí, ahí usted puede decir santo, 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 santo. A eso vamos a ir allá, a santificar más al santo. Pero ya estaremos santificados en nuestra totalidad. Ahí no va a haber, como decía la alabanza, llanto, dolor. Ahí no va a haber carne, ahí no va a haber nada de lo que nosotros conocemos acá. Carne no me refiero a comida, sino que la carne, pues, sufrimiento de la carne, ahí no existirá. Para una mejor alegría, allá no va a conocer ni a su esposo ni a su esposa. Por si desde aquí es un poco así, es que por este viejo, tranquilo, allá ni lo va a conocer. Sea que llegue o que no llegue, allá no va a haber rasgo alguno de lo que hubo aquí en la tierra, porque seremos transfigurados en los cielos y seremos espíritu. Ahí será la santificación total, la santidad perfecta, ahí la tendremos. Ahora bien, ya miramos el significado bíblico de la palabra santo. Ahora miremos las ideas equivocadas que la gente tiene sobre la santidad. Y este es un gran problema, que la gente quiere que nosotros tengamos una santidad completa, que la vamos a tener hasta cuando Cristo venga.
o mejor hasta que vayamos, si es que vamos al cielo. Hasta ahí seremos perfectos. Entonces, las ideas equivocadas de la santidad, los cristianos no somos perfectos aún, solo somos pecadores perdonados. No somos perfectos. Y la gente quiere que aquí en la tierra seamos perfectos. No, somos pecadores perdonados. Según Filipenses, todavía no ha llegado a Filipenses. Filipenses está después de Efesios. Según Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya, mire quién está diciendo esto. Pablo, que usted sabe cómo se la rifó este hombre en el Evangelio, a tal punto que dijo: sean imitadores como yo de Cristo. Pero mire lo que dice Pablo: no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro por ver si logro asir aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice el 14: prosigo a la meta y premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ni yo, dice Pablo, lo he alcanzado. ¿Y quién era Pablo, hermano santísimo Dios? Y él dice: ni yo lo pretendo haber alcanzado. Entonces usted y yo, mientras estemos en la tierra, ninguno, hermano, puede decir: no, es que yo sí me las puedo. No. Entonces esta es la idea errónea. Estamos viendo ahorita las ideas equivocadas sobre la santidad. La gente quiere que porque somos cristianos seamos perfectos y santos. Simplemente somos pecadores perdonados, que estamos en un proceso progresivo, que cada día tenemos que ser mejor, sí, pero la santidad total solo va a ser cuando Cristo venga. Otro error, dice: no debemos alejarnos del mundo como algunos piensan. Libro de Juan 17. Libro de Juan capítulo 17, verso 15 y 16. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amado hermano, no podemos, por eso dije aquí, no debemos alejarnos del mundo como algunos piensan, porque hay gente que dice que para alcanzar la santidad tengo que alejarme completamente de todo lo que no es del mundo. Entonces no podríamos existir, porque imaginen cuántos trabajan. ¿Qué hay en su trabajo? Música secular. ¿Qué hay en el trabajo? Hay un montón de cosas. Entonces lo que nos mandan es a que nosotros nos mantengamos, a que nosotros mantengamos la integridad como José, como Daniel. No podemos apartarnos del mundo y decir: no, porque tenemos familia que no es cristiana. Si vamos en un bus, y peor con la música que ponen esos buses, ponen cualquier tontera. Entonces nosotros tenemos que mantenernos no podemos apartarnos, no podemos aislarnos de todo del mundo, porque nos va a pasar como aquel que les conté la vez pasada, que mi hermano Toñito se lo contaba al hijo, creo el otro día, que se reía, del hombre aquel que dijo que este hijo lo voy a criar santo, y lo fue a meter a vivir en una montaña, pero donde no había ni luz, ni nada, totalmente solo aquel güiro. Es que lo voy a criar santo, lejos de todo. Ya cuando el cipote tenía un par de años, le dijo: te voy a llevar a conocer la ciudad, ya cuando tenía unos 18, 19 años, para que conociera el mundo. Y aquel cipote, imagínense alguien en una montaña toda su vida, cuando miraba los carros le tenía miedo. ¿Y eso qué? Ese es un carro, le te montás para subirte. Y cuando miraba, y él: no, este es dinero, esto es para comprar. El cipote no sabía nada. Y de repente pasan unas muchachas que no son, pero que parecen, o son y se parecen a Eva, pero que se visten con unas falditas por acá,
con una miniseta casi pelada, y el cipote cuando la miró pasarle, ¡hey! ¿Qué estás viendo? ¿Y eso qué es? Eso es el diablo. Ajá. Y le siguió enseñando todo. Cuando ya llegan de regreso a la montaña, el hijo le dice, decime qué fue lo que más te gustó de las ciudades. El diablo, papá. Eso le dijo el cipote. ¿Por qué? Porque es algo que ya está, amados hermanos, en los genes. Y le pregunta, ¿qué es lo que más te gustó? Él dijo, tal vez los televisores, porque lo llevó con nosotros. El diablo, le fue lo que más me gustó. Entonces no podemos santificar a alguien apartándolo, sino que tenemos que enseñar a vivir bajo todo esto y mantener la cordura, mantener los principios. Eso es la santidad. Eso es, amado hermano. Entonces, ¿qué otro concepto erróneo? Dice, no es hacer votos de castidad para no casarse. El error que cometen, lo voy a decir abiertamente, aunque ya me han cancelado 2 videos, 3 por ahí del internet, no lo que hacen los católicos. ¿Sí? Es que es santo porque no se casó. La Biblia no dice eso. Ese es un error que para mantener a alguien santo lo vamos a abstenerse, que haga un voto de castidad y que no se case. No, eso no es ser santo. Según la Biblia, es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver, amados hermanos, en el libro de primer libro de Corintios. Primer libro de los Corintios, capítulo 7, del 1 al 5. Para empezar, en Génesis 2:18 dice que, y miró Dios que no era bueno, ¿de qué? Que el hombre estuviera solo. Desde el momento que alguien hace un voto de castidad para no casarse, está en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios miró que el hombre no era bueno que estuviera solo. Por lo tanto, le hizo caer sueño de él. Y pues creó a Eva. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y Pablo lo reivindica aquí en este libro de los Corintios. Capítulo 7, verso 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, a ver quién estaba preguntando acerca de esto a Pablo cuando estaba preso. Él le dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sería bueno, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Por ejemplo, vamos a hacer 3 días de ayuno, entonces nos apartamos. Dice, para ocuparos cegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ay, no, es que es santo, porque no hace mucho canonizaron, ¿cómo le llaman cuando santifican a alguien? A Juan Pablo II, ¿se acuerda? Un papa que a días murió, que no se quería morir ese papa. Pues se murió así y ahora es santo. Porque para ellos, amado hermano, que alguien sea santo es porque no se casa. Va en contra de los principios bíblicos, porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice absolutamente todo lo contrario. Es un principio que lo determinó Dios desde el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Y miró Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le hizo caer sobre el suelo y de ahí pues sacó a Eva. Usted conoce la historia. Entonces, no, es que es santo. No, al contrario. Usted ha visto todo lo que ha pasado. Por ahí sacaron una serie. Si es serie, creo que es una serie o película que se llama La Chica del Vaticano. Está en Netflix. Si alguien tiene Netflix, la puede ver. Amado hermano, se descubren unas cosas, y eso es un documental, no es una película, sino que es una serie de un documental, de las atrocidades que hacen en el Vaticano esos hombres que le llaman santos porque no están casados.
pero de santos no tienen nada. Entonces ese es un error que se comete. Por eso miramos ideas equivocadas sobre la santidad, que para que alguien tiene que ser santo no tiene que casarse, no. Y si vimos Corintios, dice que ni es bueno que la mujer esté sin marido ni el hombre sin mujer, ninguno de los dos. Y si están casados, que no duerman separados, que no se dejen mucho tiempo, a no ser que sea por orar o ayunar, porque entonces si hay una distancia entre el esposo y la esposa, dice, dad lugar a que Satanás os tiente. Por eso, estar juntos. Por ahí me enseñó a mí un maestro que se llamaba Yubin en la universidad, de que él, aún la cama que usaba, dice que cuando se casó, lo primero que se compró fue una king size. Y ahí iba yo y alquiló unos apartamentos de 3 plantas era, y en la tercera estaba él, y ahí iba con la gran cama y el tuto para tenerle la sorpresa a la esposa, que es psicóloga, y él es licenciado. Y cuando se casaron y llegan a él, la mujer, y esa cama, él dice, esta cama porque hermano no, me bajaste de cama y me trajo una cama matrimonial. Pero es que no le dice, esa cama cubre todo el cuarto. Un día que estés enojado vos o yo, vos te vas para una punta del cuarto y yo otro, y vamos a dormir separados en una cama matrimonial. Aunque estemos enojados, estamos cerquita. De una u otra manera nos vamos a alegrar porque vamos a estar cerquita tocándonos. Pero ya si estás vos en una esquina del cuarto y en otro no, me bajaste de cama y entonces una cama matrimonial. Y ahí iba con la cama y regreso para abajo a buscar una matrimonial. Porque fue un principio que le enseñó su esposa y tiene lógica. Las camas matrimoniales para el matrimonio. Pero quien compra una king size, no para dormir cómodo, sino para que duerman todos los hijos con ellos. Y el momento del hecho de ellos, ¿dónde está entonces? ¿Ha visto padres que llegan a viejos, los hipotes de 7? Leví sabe cuánto tiempo durmió con nosotros. 2 días. 2 días durmió en la cama con nosotros, recién nacido. De ahí a la puerta. La cama es para ahí, para mí. Sí, allá tenía su corralito, su cunita, después una cosita más grande, ahora pues ya tiene su cama grande, allá. Pero no, hay gente que es gran cipotote en medio de los dos durmiendo ahí. No, hermano, porque se ríe. ¿Será que alguien tiene? Sí, amado hermano, es para el matrimonio. Y Pablo dice que tiene que ser, es bueno. No es bueno que la mujer esté sin marido, ni el hombre sin mujer. Y yo le doy ese consejo matrimonial. La cama es para el matrimonio, no es familiar. El gran king size que le cubre todo el cuarto, los 3 hipotes, y el viejo en un lado y ella en otro. Y allá por WhatsApp se escribe cómo está. Oiga bien, no hay intimidad. ¿Por qué? Porque los hijos se van a meter a la cama. La cama no es para los hipotes que vayan a dormir afuera, si es posible, en la sala, pero no en el hecho matrimonial. Entonces, ya miramos eso. Ahora, otro concepto erróneo. Algunos cristianos creen que pueden ser más santos si cumplen ciertas reglas, como los fariseos. Si oran más tiempo, si leen más la Biblia, si ayunan más, si ofrendan más, si diezman más, creen que así son más santos. No. Eso no es ser más santo. Eso es ser un fariseo, como lo hacían los fariseos. Los fariseos creían porque, dicen, si usted lee la Biblia, se paraban en las esquinas a orar, para que la gente los escuchara orando. ¿Y qué le dice Dios? Tú cuando ores, vete a la intimidad, a tu aposento. Dios y tú, punto. Tú cuando ayunes, dice la Biblia. Alguna vez, bueno, una vez creo que sí me tocó decirle a una persona porque me querían meter comida de la fuerza aquí. No, ando ayunando, tuve que ir porque ya no la aguantaba ya. ¿Y coma, pastor? ¿Y coma? Y yo, no te digo, pero es que, ¿y coma, pastor? Y no, me estoy ayunando, tuve que ir porque ya miraba que me metían la comida y yo iba a masticar. Me ha puesto en la boca y iba a masticar. Entonces, dice la Biblia que cuando ayunes, lávate la cara, peínate. Imagina yo peinadito para por eso. Péngate, que no se eche de ver de que estás ayunando, no como los fariseos. Los fariseos, ¿y qué tienen? Ay, es que estoy ayunando, 3 días llevo. Se levanta a las 9 y lo entrega a las 12. Entonces, qué súper, 3 días. Así ayuno todo el año yo, levantándome a las 9 y entregando a las 12. Es que tengo 3 días de ayuno. No, dice la Biblia, lávate. Que no se te mire en el semblante, que no se eche de ver, porque lo que haces en intimidad, Dios te lo va a recompensar en público. Por eso va a haber gente, usted que de repente, yo miro que fulano, viste tal cosa, a saber de dónde lo sacó, va.
Los que somos cristianos nos alegramos. Gloria a Dios, digo yo, cuando mira a alguien que es bendecido. Pero es que hay una intimidad. Y algo tiene que pasar en la intimidad para que Dios obre en público. Eso lo hace Dios. Pero ya el que criticó ya no dice gloria. A saber qué andarán vendiendo. A ver qué andarán vendiendo en ese camión por donde tienen esa casa. Así, hermano, la gente criticona, así va a ser. A ver el pastor que se va y a medianoche a ver en qué vuelta anda por eso esa casa. Ese es el criticón. Pero nosotros sabemos que lo que hacemos de rodillas, en ayuno, en la intimidad, Dios lo va a recompensar a su debido tiempo. Pero es necesario, amado hermano, esta parte. Y le voy a poner un ejemplo, fíjate, ahorita que se me vino. A mí me encanta Lucas, el libro de Lucas. Le voy a poner un ejemplo de esto que estoy hablando. Creo que es Lucas 18. Sí, Lucas 18, Lucas capítulo 18, verso 9. Ahí hay un ejemplo perfecto para lo que estoy hablando ahorita. De la gente que cree que porque hace más, es más que los demás. No, que es más santo, no. Lucas 18, 9 dice, aunque confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, lo que les digo, oraba consigo mismo de esta manera. Hay una versión que dice en voz alta, no consigo mismo. Dios, decía él, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire cómo oraba este hombre, creyendo que por eso era más santo. Pero dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire qué lección respecto, me vino el chispazo ahorita de esa cita. Qué lección respecto a esto que estamos viendo, porque aquí el principio dice que algunos cristianos creen que pueden ser más santos si cumplen ciertas reglas, como los fariseos, si oran más tiempo, si leen la Biblia, si diezman. No, eso no nos hace ser más santos. Al contrario, si nosotros creemos que por lo que hago, había en cierta ocasión un señor, antes, no sé si usted se acuerda, que antes echaban monedas en las ofrendas. Y antes tenían la costumbre en la asamblea de Dios, no sé si era así todavía, digo a mi abuela, que si usted llevaba en aquel entonces, llevar 5 lempiras era algo. Pero usted era lo único que andaba, entonces usted echaba los 5 pesos y se agarraba 4 vueltas de la misma ofrenda. No sé si se ha visto alguna iglesia que tenga costumbre, que agarran vueltos, allá ellos sí. Pero había un señor, que ese señor sacaba 10 lempiras en aquel entonces y lo ponía en alto. Todo el mundo le miraba los 10 pesos y lo echaba. Después iba cuando recaudaba la ofrenda, déme el vuelto. 9 lempiras con 50 centavos vueltos. Solo metía 50 centavos a la ofrenda. Estaba como el publicano. Pues un día el que recaudaba la ofrenda era, dijo, pues me voy a repasar en este. Recogió todos los lempiras, dejó solo las monedas. Y antes de que el culto terminara, agarró el hermano Víctor, aquí está el vuelto. Era un poco, eran fichas y le voy a dar en la mano para que la gente mirara de que el hombre solo era apariencia. Por eso en la Biblia, el que se exalta se humillaba. Solo que el tesorero, pues como que era un poco molesto y tomó la justicia por su propia mano. Antes de que el hombre fuera a pedir el vuelto, después del culto pedía, hermano Víctor, le dijo, aquí está el vuelto, aquel montón de monedas se las voy a poner en la mano. 9.50 solo en fichas. Antes lo que caían 20, 50 centavos de ofrenda, le voy a dar el vuelto en puros 10 y taimitos, para que aprendiera a no exaltarse en vano. Sí, amado. Entonces tenemos que tener este principio, amados hermanos, de que no es por lo que hagamos. Ahora bien, rapidito,
cómo llegar a ser santos. Llegar a ser santos, como Dios quiere, requiere un acto de voluntad, motivado por nuestra conversión. Romanos 12:1, alguien que me lo lea, pero como para ayer. Romanos 12:1, ya vamos. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vino santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio Racional. ¿Cómo tenemos que presentarnos? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo yo puedo, amado hermano, cómo llegar a la santidad? Requiere un acto de voluntario. Yo me estoy sacrificando para entonces alcanzar la santidad, para entonces alcanzar, amados hermanos, la santidad progresiva. Entonces, ¿qué otra manera? Andando en el Espíritu y rechazando los deseos de nuestra carne, según Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Creo que todos conocemos lo que dice ahí, ¿verdad? 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces ya vemos dos puntos de cómo alcanzar la santidad. Primeramente, es un acto voluntario por nuestra conversión y nos presentemos como un sacrificio vivo y agradable y perfecto delante de Dios. Número 2, andando según el Espíritu y no según los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y número 3, con la lectura y el estudio continuo de la palabra de Dios. Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, otra manera es de alcanzar esta santidad, de llegar a esta santidad, es con la lectura y el estudio continuo de la palabra. Porque vimos acá que la palabra nos enseña y nos exhorta en toda sabiduría. De esa manera, amados hermanos, es que se puede llegar, porque sin la palabra estamos fritos, se lo digo. Por eso, amado hermano, yo tomé a bien estas enseñanzas, porque hay muchas personas que están pendientes los jueves de escuchar las enseñanzas. A veces están más pendientes de lo que está en el teléfono que los que están acá. Los que están acá se ponen a jugar en la palabra y todo eso, pero los que están allá están pendientes y hay muchos que están anotando. ¿Sabe por qué? Porque estas enseñanzas, no todas las iglesias las enseñan. No en todas las iglesias exponen la palabra como tiene que ser. Entonces, por eso tomamos a bien transmitirla, porque la gente nos pidió que la transmitiéramos. Entonces, ya vimos este punto, que lo importante que es la palabra. Si usted, amado hermano, no lee la Biblia en su casa, más que cuando está aquí en la iglesia, se lo puedo decir, le falta mucho para que se pueda ser llamado un verdadero hijo de Dios. Porque quien nos forma es la palabra. Y si usted solo llega de la iglesia a la casa y pone en la división la Biblia, o en la caja, o en la mesa, por el peor de los casos, una Biblia toda manchada de café, porque la ponen en la mesa y hasta que se vienen el tercer día el culto, la recogen. Entonces es un cristiano negligente, que le falta mucho para alcanzar madurez. Porque si hay algo que nos nutre, es la palabra. Sin la palabra estamos cavados. Y lo otro, el cuarto punto para alcanzar esto, amado hermano, es la oración. Si no hay oración, un cristiano que no lee la Biblia y un cristiano que no ora, hermano,
tápese la cara cuando viene a la iglesia, Señor, perdóneme. Porque si usted no ora en la casa y no lee la Biblia, hermano, es que a veces estoy ocupado, lo entiendo perfectamente, a mí me ha pasado. Pero no creo que los 365 días del año estemos ocupados. Entonces nuestro primer lugar no es Dios, no lo es Él. No, yo conozco un muchacho y me da, no sé ni qué es lo que siento cuando miro a ese pobre hombre, hermano. Ese hombre trabaja de lunes a domingo. Usted sabe lo que es trabajar de lunes a domingo. Y allá viene a descansar un miércoles a mediodía abajo, como le llaman. Ahí descansa nada más. Y ese miércoles de mediodía abajo lo agarra para estudiar la palabra. Y el único 2 días feriados en el año que tiene, que es el 25 de diciembre y el 1 de enero, los hacen ayuno. Los únicos 2 días. Por eso le digo, no hay excusa que no creo que los 365 días del año estemos tan ocupados que no podemos apartar un tiempo para Dios. Entonces, la oración. Mateo 26, 41, yo creo que todos sabemos lo que dice ahí. Creo que no, creo que solo yo. Yo creo que me diga amén cuando dice Mateo 26, 41. El hermano Carlos mencionaba esto hace poco en una prédica. ¿Qué dice 26, 41 de Mateo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos la oración. ¿Quieres ser un cristiano maduro? Estar en una santidad progresiva, pero que crezca, no que mengue. Necesitamos orar, necesitamos la palabra y necesitamos disponernos en sacrificio vivo para poder alcanzar, amados hermanos, la santidad de lo que habla la Biblia. No perfectos, eso no, santidad progresiva. Y los ejemplos que hay en la Biblia, amados hermanos, podríamos buscar dos ejemplos de la Biblia de santidad. Número 1, José. ¿Usted conoce la historia de José? Cuando lo tentó la mujer aquella, nada, no se dio. Un ejemplo de santidad. Otro ejemplo de santidad en el Nuevo Testamento, Pablo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo aparece en el Nuevo Testamento como un hombre que llevó una vida santa. Para Pablo la santidad es una señal de madurez cristiana. Él nos relata acerca de su propia conducta. Por esa razón Pablo pudo decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así de sencillo, amado hermano. O sea, como dicen los chinos, ¿verdad? Si alguien ya lo hizo, entonces yo también puedo hacerlo. Ese es el lema de los chinos, no es igual a nosotros. Si alguien ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y si nadie lo ha hecho, dicen que yo voy a ser el primero. Qué mentalidad esa gente. Nosotros no, si alguien ya lo hizo, bueno, que lo siga haciendo. Y si nadie lo ha hecho, peor para que lo haga yo. Así pensamos nosotros. Los chinos no. Si alguien ya lo hizo, yo también puedo. Y si nadie lo ha hecho, yo voy a ser el primero. Entonces ya vimos ejemplos, hermanos, en la Biblia. Gente que ya lo logró. En la vida cotidiana conocemos personas que uno dice: Dios mío, esa gente como lo que alcanzó. Bueno, nosotros también, amados hermanos, podemos lograrlo. ¿Cómo? Aquí vimos las llaves. Si no las anotó, es porque tiene buena memoria. Yo sé que se le quedaron. El próximo jueves vamos a hacer un examen de lo que vimos hoy, para ver qué se les quedó. Pero ni el tema se acuerdan mucho ahorita, y lo acabamos de decir. Entonces, amado hermano, seguimos el próximo jueves. Todavía no hemos terminado este manual. Después de este manual vamos a hablar un poco acerca de lo que es la homilética. Ya compremos la pizarra ya con la actividad que hicimos en aquel culto, con los taquitos que vendimos, que ni nos gustaron. Bueno, ya compramos la pizarra, ya la tengo en la casa. Solo me falta hacerle algo para poderla tener parada aquí, que se soporte en algo, para poder escribir, porque vamos ya a una clase donde, ay hermano, ¿yo para qué quiero aprender a cómo preparar un mensaje? Hablábamos hoy antes del culto con la hermana Glenda de que